Lo que quiero que hagamos es un contraste entre la visión tradicional que teníamos del tiempo y espacio, que nos decían que eran relativos, y vamos a hacer un contraste con una visión del tiempo y espacio absolutos. ¿Qué nos dice la visión del tiempo y espacio relativos? Y cómo entender esto a la luz del ejemplo sencillo de ruedas y ejes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la situación clásica, en lo que conocemos normalmente, que se dice que es lo válido para entender el tiempo y el espacio, ¿qué se nos dice o cómo se nos enseña? Aunque esto sea problemático, ¿cómo se nos enseña el tiempo y el espacio? Se nos dice que si esta es la Tierra, si esta rueda simula la Tierra y esta rueda simula, digamos, el Sol, vamos a decir que es el Sol, ¿qué es lo que pasa? Que esa teoría, digamos, de la relatividad nos va a decir, cuando se esté pasando por acá, cuando la luz esté pasando por acá, ¿cierto? Esto va a marcar un tiempo, ¿cierto? La luz está pasando por acá por la Tierra y esto marca un tiempo. Y la teoría de la relatividad nos va a decir, al pasar por el Sol, digamos que la luz sigue moviéndose, y si pasa por el Sol, como esto es más largo, aquí va a marcar otro tiempo. Entonces, lo que nos dice la relatividad es, por tanto, la relatividad inmediatamente concluye, por tanto, el tiempo no puede ser absoluto, el tiempo no puede ser universal. Y te va a decir, ¿por qué no puede ser universal? Y te va a mostrar este ejemplo y te va a decir, cuando la luz pasaba por acá, le costó cierto tiempo, ¿cierto? Y miremos que esta circunferencia que estamos simulando de la Tierra es más pequeña, le costó cierto tiempo. Entonces dice la relatividad, y como pasó por el Sol, y el Sol tenía mayor gravedad, dice, al pasar la luz, entonces se marca otro tiempo, un tiempo que sería más lento, porque la luz tiene más gravedad, entonces, porque el Sol tiene más gravedad, entonces a la luz le va a costar más. Entonces dice la relatividad, claro, entonces si acá marca otro tiempo y acá marca otro tiempo, el tiempo no puede ser universal, no puede ser absoluto, no puede ser general, no puede existir un tiempo universal. Eso es falso, ¿cierto? Entonces, ese es el enfoque, digamos, tradicional, ¿cierto? Claro que lo que no está viendo la relatividad es la conexión entre este tiempo de acá y este tiempo de acá, ¿cierto? Entonces, qué nos hace la relatividad? Nos dice, conformémonos con aceptar que hay es más bien no un tiempo universal, sino tiempos relativos. Es decir, que, que para el tiempo de la Tierra pasa de una manera y que el tiempo, en este caso del Sol, pasa de otra manera. Y nos dice, esto lo vamos a aplicar para las diferentes partes del universo con las diferentes gravedades que puedan haber. O sea que no va a haber un tiempo universal, dice la relatividad, sino que van a haber multitud de relojes, cada uno va a obrar en el universo como si fuera un reloj universal, ¿cierto? Porque dice que al medir ese tiempo acá va a marcar una cosa, si la luz está pasando, los efectos de la gravedad en la Tierra al ser tan pequeño van a marcar cierto tiempo al pasar por acá la luz, y al pasar por el Sol como va a marcar otro tiempo, entonces este tiempo va a ser diferente, ¿cierto? Le va a costar más pasar por acá porque hay una distancia mayor, ¿cierto? Entonces, como estos tiempos son diferentes, nos dice la relatividad, confórmense entonces ustedes con aceptar que no hay un reloj universal. Y nos dice, miren el ejemplo de las ruedas y ejes. Nos dice, mírenlo, a ver, ¿dónde está ese reloj universal? Nos dirá la relatividad. No es posible establecerlo. Y nos pone el ejemplo de la luz corriendo por acá. Marcó diferente acá y acá marcó mucho más diferente. Entonces no hay una conexión entre estas dos ruedas. No hay esa conexión, no hay un tiempo absoluto. Lo que hace entonces es que se teoriza esto así, de esa manera, y ya se concluye entonces que el tiempo y el espacio son relativos, que no son absolutos, que no hay un tiempo universal, no hay un tiempo general, ¿cierto? Como hay estos diferentes tiempos, por ejemplo, nosotros no podemos establecer, por la situación de la física, diferencia entre pasado, presente y futuro, ¿cierto? Ya que puede ser el tiempo de acá o puede ser el tiempo de acá o a partir de cuál tiempo vamos a establecer
el pasado, presente y futuro no se puede, porque hay todos estos diferentes tiempos válidos a la vez, que el de la Tierra, que el del Sol, ¿cierto? Y que marcarían diferente. Entonces, ahora vamos a hacer el contraste, vamos a mostrar la parte en la que vamos a cuestionar, en la que vamos a analizar por qué se hace problemático el enfoque que está teniendo la relatividad en este momento en su comprensión del tiempo y el espacio. Y lo vamos a hacer pues con el mismo ejemplo sencillo de las ruedas y ejes. ¿Qué es lo que obviamente no está asumiendo la misma relatividad con este ejemplo? Que aquí vimos que hay como una, digamos, una cuerda o una polea, no sé si está bien dicho, pero acá ya hay una conexión, miremos la conexión expresa. Es esta tira, esta cinta, este cable que está conectando, por decirlo así, a el Sol con la Tierra. Esta conexión es la que nos va a dar la clave para entender por qué sí hay un tiempo universal. O sea, esta conexión es la que nos permite entender, ¿cierto? Cómo se conecta, o sea, cómo está esa universalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente si la luz pasa por acá, le va a costar menos. Y acá le va a costar más pasar. Pero yo te he dicho que la clave es entender que esto es como tiempo cronometrado. Le costó menos acá y acá le costó más. Pero el tiempo siguió pasando. O sea, como esta cuerda, este cable sigue conectado al Sol y sigue conectado con la Tierra. Es decir, eso nos está mostrando una conexión, una universalidad, un carácter absoluto de conexión, es decir, que hay un tiempo y espacio absolutos de esta conexión, simplemente que a la luz obviamente le va a costar menos pasar por la Tierra y le va a costar más pasar por el Sol. Y ahí podemos ver que estas diferencias son, digamos, diferencias relativas, pero en relación a esa universalidad. Por ejemplo, ¿cómo así? Que nosotros podemos decir, acá le cuesta un segundo, acá le cuesta 2 segundos, ¿cierto? Es decir, lo que acá hace en un segundo, acá le cuesta 2 segundos, pero es porque obviamente es más largo esto acá. Pero digamos que estos dos siguieron conectados, es decir, hay un tiempo que sigue pasando. Pero ¿qué nos dice la relatividad? La relatividad nos dice, acá el tiempo es 1 y acá el tiempo es 2. O sea, como que acá el tiempo es lento y acá el tiempo es normal, ¿cierto? Y en vez de decir, no, el tiempo pasa con normalidad, o sea, el tiempo pasa con normalidad tanto acá como acá, solamente que acá la luz al pasar le va a costar más. Pero no es que el tiempo acá, ¿cierto? No es que el tiempo acá cambió. Lo que cambió fue que al demorarse más, hay un tiempo relativo que dice, como un tiempo cronometrado que está diciendo pues que le va a costar más a la nave pasar por acá, ¿cierto? Entonces, mientras la relatividad se niega a ver cómo esta cuerda, a ver esta conexión, a ver esa luz pasando y que el tiempo ha seguido fluyendo a nivel universal, mientras la relatividad se niega a ver esa conexión, nosotros con esta propuesta teórica estamos viendo esa cuerda, estamos viendo ese cable, estamos viendo esa conexión, estamos viendo que el tiempo sigue pasando a nivel universal, pero que efectivamente pues acá le va a costar más pasar a la luz, ¿cierto? Y nosotros vamos a poder decir, acá le costó más pasar a la luz, acá no le costó tanto pasar a la luz, y vamos a decir, pero aún así el tiempo para la Tierra y para el Sol ha seguido pasando con normalidad, ¿cierto? Aunque le haya costado más pasar por el Sol a la luz, el tiempo siguió pasando con normalidad, solo que al cronometrar a la luz, pues se demora más por acá porque hay mayor distancia, pero ese tiempo universal ha seguido fluyendo, ha seguido aconteciendo, ha seguido pasando. Esta conexión no la nota la teoría de la relatividad, no la ve. Dice, no, simplemente aquí hay un tiempo diferente y acá hay otro tiempo diferente y no hay manera de establecer conexión ahí. La relatividad se niega a ver que en efecto el tiempo ha seguido pasando de manera universal, pero acá obviamente le costó más a la luz pasar porque hay más distancia. Eso fue lo que simplemente cambió. Entonces espero que puedas analizar este contraste, que puedas ver qué es lo que viene diciendo la relatividad y cómo queda mi propuesta teórica y puedas meditar ese
ese tiempo y espacio absolutos.